Hola, ¿cómo les va? Acá estamos de nuevo con otro de los videos que habíamos estado haciendo sobre cómo mejorar nuestro código, cómo podíamos implementar buenas prácticas, patrones y demás al código que estábamos desarrollando. O sea, cómo no repetirnos, cómo aplicar los principios SOLID, bueno, todo esto que hemos estado viendo. No, la verdad que no me olvidé de esto, simplemente tenía otras cosas pendientes primero, como han podido ver en los otros videos. Así que vamos a volver a esto, vamos a ver qué podemos seguir mejorando. Y la realidad, y acá tenemos que hacer una especie de freno, es que en este punto entramos ya en el terreno de los peros. O sea, bueno, si mejoramos esto, en realidad podríamos estar cometiendo un error o cayendo en un antipatrón de tal forma. O si vamos por este otro camino, podríamos estar cometiendo este otro error. La realidad es que cuando nosotros desarrollamos software, los patrones que podemos aplicar no siempre, o sea, no es una receta tal cual o no es algo que nos garantice sí o sí la mejora. O sea, hay cuestiones que son relativamente básicas o fundamentales que si nosotros las aplicamos y las aplicamos de forma correcta, claramente vamos a tener un beneficio, pero en algún punto, si nosotros seguimos escalando en complejidad, probablemente muchos de esos patrones o muchos de esos lineamientos no necesariamente se apliquen y sean contraproducentes. Para darles un ejemplo, en este caso, si han seguido los videos, el proyecto que hemos utilizado es un proyecto muy pequeño, o sea, justamente porque es un proyecto de ejemplo. Pero así todo, es un proyecto de ejemplo que puede llegar a ser un proyecto real. O sea, ¿qué quiere decir? Que no necesariamente podría llegar a ser más complejo y sin embargo ser un proyecto que podría llegar a estar en producción. O sea, tal vez uno o dos más endpoints y dos o tres servicios más. Con muy poca lógica o con no necesariamente mayor complejidad en la lógica de negocio, y por lo tanto esto es lo que tendríamos como proyecto. Y sin embargo, estamos cayendo, a pesar de que hemos seguido todos los patrones o los principios SOLID y hemos visto cómo podíamos mejorar, o sea, por ahí los convencí de que podíamos mejorar o que estábamos mejorando nuestro código. Al mismo tiempo estábamos cayendo en lo que lo tengo por acá. Este señor, Martin Fowler, digo, este señor es una eminencia, denomina el modelo de dominio anémico, ¿sí? Que es una forma justamente de desarrollar código en la cual tenemos justamente diferentes capas de servicio, tenemos muchos servicios con muy poca lógica y al mismo tiempo tenemos estas entidades que nosotros habíamos creado, como por ejemplo esta User API Model, que lo único que es justamente un transporte de propiedades, o sea, get y set, nada más que eso, pero que no hacen absolutamente nada. O sea, ¿qué quiere decir? Que tranquilamente nosotros podríamos haber creado esa lógica que creamos dentro de los servicios, por ejemplo, el servicio que tenemos acá, estas dos funciones, sin ningún tipo de problema dentro de este modelo e incluso exponer este modelo de la misma forma como lo estamos exponiendo a través de la API. Sí, o sea, en realidad lo que estamos viendo en este modelo anémico es que tenemos muchas clases, o sea, se expande mucho el proyecto cuando tal vez no hay necesidad de hacerlo, ¿sí? Sin embargo, de nuevo, si seguimos los patrones o los principios que hemos seguido, tiene toda la lógica. Pero de nuevo, en un proyecto probablemente de este tamaño no tenga mucho sentido hacerlo de esta forma y sería mejor hacerlo de otra forma. Obviamente no vamos a cambiar en este video la forma de desarrollar porque lo podemos imaginar que esto va a mejorar o va a ser mucho más grande o un proyecto mucho más grande, en lo cual tendría sentido hacerlo de esta forma. Pero lo que quería justamente comentarles es esto. O sea, tengamos cuidado que a veces pensamos que estamos aplicando un principio o un patrón en particular y especialmente cuando hablamos por ejemplo de patrones de diseño y asociado a lenguajes particulares, lenguajes de programación particulares, en los cuales terminamos cayendo también en que la infraestructura, o sea, toda la arquitectura y la infraestructura que necesitamos para hacer que esto funcione, termina siendo mucho más costosa y difícil que la solución que queríamos solucionar.
Esto es otro problema que muchas veces solemos tener, en el cual nosotros, para poder armar todo esto que armamos, de hecho, todo lo que armamos acá con estos servicios y clases de manejo de excepción y demás, han generado una infraestructura y una arquitectura del proyecto mucho más grande que el código en sí, que la lógica que produce. De nuevo, no quiere decir que está mal, simplemente es que llega un momento o llega un punto en el cual nosotros tenemos que aprender a balancear y ver qué elegimos en base a, obviamente, el tamaño del proyecto, cómo va a evolucionar, qué visión tenemos del mismo y demás cuestiones, ¿sí? Entonces, de nuevo, no quiere decir que está mal, tampoco quiere decir que está 100% bien, o sea, está bien, pero digamos, podemos poner nuestros peros y podemos analizarlo de diferentes frentes, ¿sí? Por otro lado, relacionado a esto, habíamos visto que esta es la clase que simula ser la base de datos y que para los desarrolladores de C# van a estar muy acostumbrados a ver este tipo de definición. Si usan, por ejemplo, Entity Framework para conectarse a la base de datos y traer información de la base de datos. Y si analizamos un poco ese modelo o esa forma digamos, de definir la base de datos y trabajar, por ejemplo, con Entity Framework, también podríamos objetarlo o ponerle un pero desde el mismo punto de vista. O sea, podríamos decir, bueno, pero al final solamente tenemos una definición de una tabla que simplemente es una clase, que son getters y setters, y no tenemos mucho más. Entonces realmente lo necesitamos de esa forma, pero el framework que al final estamos utilizando, o sea, Entity Framework, nos lleva, o sea, su patrón de implementación nos lleva a que tengamos que implementarlo de esa forma. Por lo tanto, estamos atados justamente a toda esa infraestructura y arquitectura definida por el framework que estamos utilizando, y nos vemos de alguna forma obligados a recorrer ese camino, teniendo justamente un modelo que podríamos llamarlo también modelo anémico, porque las entidades que definen las tablas no hacen nada más que eso, ¿sí? Más allá de que podemos agregarle definiciones o no, pero o decoraciones, o podemos agregarle cierto comportamiento para que después eso se replique en la base de datos, no deja de ser una capa demasiado chica o una clase demasiado chica como para simplemente servir de transporte de datos. De nuevo, no quiere decir que esté mal, simplemente es que, digamos, lo que quiero transmitir en este video en particular es que, si bien tenemos lineamientos que nos garantizan o que nos dan una idea de cómo mejorar nuestro código, no necesariamente quiere decir que tenemos que salir a la calle a decir, si no se hace esto específicamente, quiere decir que todo el resto de las cosas están mal, ¿sí? O sea, a veces hay que analizar más cómo implementamos ciertas cosas. Eso no quiere decir que hacer mal código esté bien y que podamos decir, ah, bueno, sí, no, eso no. O sea, mal código es mal código, ¿sí? Así que no estoy diciendo eso. Así que nada, eso quería comentarles como primera cosa. Y como segunda cosa, vamos a seguir agregando cuestiones que en este caso, de nuevo, son medias, están ahí al borde. O sea que podemos decir, pero, si por ahí les sirve o por ahí les parece que es más interesante, son cosas que a mí me gustan en lo personal hacer, porque al final termina generando un código que es más fácil de leer y que, de nuevo, sigue de alguna forma algunos de estos principios SOLID, como por ejemplo el hecho de que las clases, lo habíamos visto antes, que las clases más superiores no tengan por qué conocer implementaciones más específicas, ¿sí? Entonces, de este código, esto no necesariamente lo vamos a tocar porque está lo suficientemente simple, ya lo habíamos modificado, pero todavía me queda algo acá dando vuelta que no necesariamente me gusta. Por ejemplo, esta función, ¿sí? Esta función que dice verificar si no es nulo o lo que fuese, donde le pasamos este user API, ¿sí?
en realidad, si bien esta lógica es lo suficientemente simple y está bien, digamos, o sea, no tenemos mucho más y nos es funcional lo que nosotros hacíamos, porque teníamos la captura de error y podíamos simplemente responder con una excepción al final. Algo de lo que, digamos, de lo que a mí personalmente me interesa contemplar es primero que esta función que está dentro de este servicio, si nosotros tuviésemos más servicios, tranquilamente lo podríamos llegar a necesitar en otros servicios, ¿sí? Entonces, ¿por qué necesariamente tenerla en digamos, en este servicio en particular, cuando lo único que estamos haciendo es verificar si ese objeto es nulo o no es nulo, y en base a eso actuamos? Por otro lado, ya ahí arrojé un poco una idea, es ¿por qué estamos específicamente esperando un User API Model? Si bien el servicio maneja User API Model, ¿sí? Y por eso estamos pasando esto, pero la realidad es de que lo único que nos interesa es que lo que fuese que sea esta variable, tiene que ser no nula para no tirar excepción y tiene que ser nula para tirar excepción. Entonces, el primer cambio probablemente que nosotros podríamos hacer es decir, bueno, si en realidad a nosotros no nos importa mucho qué es lo que estamos queriendo pasarle, hacer esto es exactamente lo mismo. Si quieren lo podemos poner con una O minúscula para que se vea así, como si fuese un tipo. Digo, es exactamente lo mismo, ¿no? O sea, porque en definitiva, como les decía, lo que necesitamos es verificar la nulidad y no nos interesa el tipo de dato, no nos interesa el objeto, no nos interesa nada de eso. Simplemente nos interesa saber si es nulo o no es nulo. Entonces, teniendo esto, obviamente lo que podríamos hacer es simplemente agarrar esto, lo sacamos de acá, si me deja, ahí va. Y podríamos, por ejemplo, vamos a ponerlo acá dentro mismo del servicio, después lo podemos mover a otro lado. Podemos agregar algo así como no sé, esto pasa cuando uno no sabe el nombre, ¿sí? Le vamos a poner tools, aunque ustedes nunca deberían hacer esto, ¿sí? O normalmente tenemos error handlers, ¿sí? No hagan nunca esto. Y ya lo anotamos para un siguiente video para saber por qué no deberíamos hacer nunca esto. Pero el punto es de que vamos a crear esa clase temporal con ese nombre horrible de momento. Y vamos a colocar esto acá adentro, ¿sí? Esto no nos hace falta. Vamos a eliminar toda esta parte. Y tenemos esto, ¿sí? De hecho, ¿qué nos dice? Private. Vamos a ponerlo público, ¿sí? Y venimos de nuevo acá. Vamos a ponerlo acá. Y obviamente para poder utilizarlo ahora lo que vamos a necesitar es crear una instancia. Y obviamente eso está mal, ¿sí? O sea, no digo, crear una instancia, porque tendríamos que hacer algo así como new error handler y check. Y la verdad que no, porque no solamente que se ve feo, sino que además estamos rompiendo otro de los conceptos que ya habíamos visto, que estamos generando una dependencia directa sobre este elemento o sobre esta clase, y no tiene sentido. Lo segundo sería, bueno, lo pasamos tal vez con inyección de dependencias, pero tampoco tendría mucho sentido, ¿sí? En este caso lo que vamos a hacer es simplemente usar algo que C# o que .NET en este caso nos permite hacer, que vamos a usar métodos extendidos para exponer esta función y poder utilizarlas en diferentes lugares. Así que lo que voy a hacer es vamos a crear esta clase estática, vamos a crear este método estático y le voy a poner acá this.object para que de nuevo se transforme en un método extendido. Si no conocen lo que son métodos extendidos, me avisan y hago otro video explicándole qué son estos métodos extendidos, ¿sí? Entonces, tenemos esto que está acá. Y lo que vamos a hacer ahora es decir, ok, esto ya no lo tengo, no tengo acceso a esto, ¿sí? O sea, no existe como tal, pero sí lo puedo usar, ¿sí?
para poder usarlo, voy a borrar esta partecita, sí vamos a tener que generar cierta dependencia. Lamentablemente, esto debería estar dentro de service, ¿verdad? Sí, está dentro de service. Pero lo vamos a tener disponible directamente sobre los métodos que... o sobre los objetos, o cualquier tipo de objeto que tengamos disponible en este caso. Entonces, en vez de simplemente tener una función a la cual llamamos acá abajo, lo tenemos de alguna forma encapsulado dentro de esta clase y lo podemos utilizar y consumir desde cualquier otro lugar sin necesidad de tener que generar la referencia de forma directa. O sea, sí hay una dependencia de cierta forma, porque estamos accediendo a este objeto, pero es un objeto global, o sea, es una clase que está disponible para todos y aplica automáticamente a todos los objetos o los tipos object o los que hereden de object. O sea, por lo tanto deberíamos tener básicamente esto en casi todos lados, ¿no? ¿Sí? Deberíamos tener esto en todos lados y podríamos verificar esto en cualquier lugar o podríamos acceder a cualquier lugar. De nuevo, acá estamos caminando así por una pendiente, es medio, o sea, podemos levantar la mano y decir, por ahí no nos parece que esté tan bien, pero también podemos decir, sí, está bueno, ¿sí? Así que este era otro cambio que quería traerlos, que de nuevo nos alejamos un poco de cómo aplicar Solid y ese tipo de cosas, nos ponemos ahí al bordecito, pero que por ahí tal vez pueda ayudarles a mejorar o hacer el código que ustedes están desarrollando un poco más claro, ¿sí? Así que nada, eso, lo de siempre, ya estamos ahí al borde de tener 1000 suscriptores, así que denle que necesitamos eso, ¿sí? ¿Listo? Chao, nos vemos, suerte, chao.